Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando sobre nuestra interfaz gráfica con Custom Tkinter. En este caso vamos a trabajar sobre los actuadores.py. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos este tipo de elementos que estamos viendo acá, una carta GPIO, una carta para PWM y una carta para servos. Como bien menciono, vamos a hacer un sistema modular por cartas, donde vemos que estas cartas todas van a tener un encabezado que se llama un header y van a tener un cuerpo. Si nosotros observamos todas las cartas, a pesar de que tienen información diferente, porque esto es para PWM con unos sliders, esto es para servos con unos sliders y con unos botones, pues el contenido en el cuerpo es diferente, pero en lo que refiere al header no, porque todas tienen título y subtítulo, título y subtítulo, título y subtítulo. Y es en ese orden de ideas que se quiere construir, digamos, esta solución. Empezaremos entonces por incluir nuestros elementos que vamos a estar utilizando, que ya lo teníamos de videos anteriores, y agregar estos estilos que nos van a permitir tener ese look and feel de presionar el botón y que se vea verde vivo o un oscuro, pero es modificable por ustedes. Básicamente lo deberían de hacer aquí. Después de eso, entonces vamos a crear una función que me permita crear esa carta con el propósito que les estoy mencionando, o sea, esta carta que vemos aquí. Tengan en cuenta que la página de actuadores tiene su propio frame, y ese frame que tenemos ahí es donde vamos a ir agregando cada uno de los elementos de las cartas. Ese frame tiene su propio título y subtítulo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que estas cartas son elementos que se montan o se ponen encima de este frame. Dicho eso, pues básicamente lo que vamos a hacer es crear una carta que me permita o que me entregue un header y que me entregue, digamos, ese valor del cuerpo. ¿Qué va a recibir eso? Pues un parent, que es básicamente en qué lugar de nuestra aplicación va a quedar esa carta puesta, que va a ser sobre la página que tenemos de actuadores.py, el título y un subtítulo que es opcional. Si lo mando con texto es su información, si no mando nada es un archivo vacío. Dicho eso, pues creamos la carta sobre el elemento que estamos trabajando, o sea, sobre actuadores.py, y le damos unos estilos. Sobre esta carta que yo acabo de crear, pues voy a crear un header. Entonces montamos los estilos para el header y le colocamos básicamente lo que viene siendo el título. Preguntamos si viene un subtítulo, en caso de que venga se lo colocamos, si no pues lo ignoramos, y finalmente creamos un frame para el cuerpo y regresamos el contenido de la carta y el contenido del cuerpo. Con esto ya tenemos la estructura base que nos coloca título y subtítulo. Este toggle button, que es básicamente la funcionalidad del botón, pues lo creamos de la siguiente manera. Vamos a pedir un texto de encendido, un texto de apagado, el estado inicial del botón. Bueno, yo lo he colocado falso, pero le podemos mandar un verdadero si fuese el caso. Y una función que se asocie precisamente a cuando yo llame esto, que haga unos comandos y de saber si se presionó o no se presionó. Y es en ese orden de ideas entonces que todos estos atributos de entrada los volvemos, digamos, variables de clase. Después de eso configuramos nuestro sistema, le aplicamos unos estilos y le asociamos que tenga una función que se llama, en caso de toggle, pues que haga algo, o sea, en caso que yo la presione, pues haga algo. Dicho eso, pues los estilos ¿cómo se aplican? Dependerá del estado del botón. Si está en verdadero, pues aplica los estilos de verde y con texto que diga encendido, y si está en falso, pues le aplico unos estilos en gris y con un texto que diga pues apagado. El caso del toggle, que es el botón que veíamos acá, esta función, pues cada que yo presione el botón y venga, pues lo que hago es cambiar el estado. Si está en verdadero lo paso a falso, si está en falso lo paso a verdadero, le aplicamos los estilos para el verdadero y para el falso, y finalmente lo mandamos como un comando si fuera un 1 o un 0, dependiendo si está en verdadero o está en falso, pues le colocamos un 1 o un 0. Podemos setear un estado, yo puedo mandar con esta función, mandar a llamar para colocarle un 1 o un 0 directamente, o mandarlo en booleano, en caso de que sea pues en booleano no hay ningún problema. En caso de que sea un entero, pues lo vuelvo booleano en el estado y le aplico pues los estilos. Finalmente puedo tener un valor, dependerá del estado, si está en verdadero o en falso, y me va a regresar entre 0 y 1. Para la GPIO card, que es la primera GPIO que vemos acá, esta va a tener, pues, digamos, unos LEDs montados ahí con unos botones. Entonces, ¿qué hacemos?
creamos la carta con el contenido del cuerpo y demás, y finalmente pues le mandamos el título y le mandamos el subtítulo. Acá ¿qué hacemos? Lo rellenamos en X, creamos un frame que está dentro del cuerpo básicamente, y sobre ese vamos a colocar el texto y los colores. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos una tupla de 4 elementos. ¿Por qué 4 elementos? Pues porque el texto es un elemento, el botón es otro, el texto es otro elemento y el botón es otro. En ese orden de idea hay 4 elementos. Y estoy preguntando por el primer elemento es texto, el segundo es botón, el tercero es texto y el cuarto es botón. Yo pregunto si ese segundo y el cuarto, pues básicamente va a tener un weight de 1, que significa que el botón se va a ajustar al espacio que tenga el frame que vamos a trabajar. En caso de que sea el texto, pues no es necesario y le coloco en 0. Esto fácilmente podría ser básicamente todos en 1, no hay ningún problema, pero de esta forma clasificamos entre texto y botones. Creamos una lista de botones que vamos a tener que estar manipulando. Esta lista va a tener asociados los 2 botones que me interesan a mí, y creamos unos labels que es lo que están antes de los botones. Y pues es ahí donde básicamente, entonces a partir de un ciclo for, vamos enumerando los labels que tenemos aquí, y básicamente lo que hacemos es crear el texto, los labels con los textos, los vamos espaciando de la manera que vaya correspondiendo. Por eso dice y por 2, porque entonces va texto, va botón y después va otro texto, entonces por eso se multiplica por 2. Creamos el botón, lo ubicamos en el elemento y le asociamos un método que se llama emit. Finalmente pues hacemos un sistema de grid, y en la lista que creamos pues vamos agregando cada uno de los botones que van saliendo en las iteraciones. ¿Qué cosa está haciendo esto? Esto está haciendo 2 iteraciones. Entonces, por cada iteración pega texto y pega botón y me crea el botón. Este método de emit, pues nos damos cuenta si cambió o no cambió el botón. O sea, si hay cambio de valor, entonces si cambió, pues le mandamos el pin IDX, le mandamos el valor nuevamente, y de esa forma pues sería suficiente. En el método de setear un estado, pues básicamente es colocarlo en 1 o en 0, pero le tienes que decir a cuál de todos los botones es el que le quieres colocar el 1 o le quieres colocar el 0. Entonces simplemente tú le dices a qué botón y el valor, si es 1 o es 0. Acá se le resta 1 porque recordemos que Python es índice 0, y pues acabo de mandar 1 o 2, básicamente es eso. Y para obtener el estado lo mismo, le digo que me entregue el estado, pero le tengo que decir de qué botón quiero que me entregue el estado. Él hace el algoritmo y me entregará el estado del botón según corresponda. Aquí donde dice PWM carta, pues que es la otra carta que vemos acá. Básicamente está más fácil porque esto es texto, slider, no hay tiene más ciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos la carta básicamente, colocamos la primera fila, entonces montamos en la primera fila, montamos texto y montamos slider. Eso es básicamente lo que se monta, uno consecutivo del otro. En la segunda fila, pues aquí dice pues row más 1, pues básicamente es porque sería segunda fila, y lo monté así porque si quiero agregar una tercera, pues no es sino copiar, y estos ya básicamente se van cargando de irlos contando automáticamente. Pegamos el texto y pegamos el slider también. Tengan en cuenta que estamos asociando métodos de onPWM, onPWM2, y básicamente son donde me entero si hubo cambios o no. Entonces cuando hay cambios de valor, pues básicamente lo pasamos un entero y obtenemos esa información y la pasamos por un label básicamente, y nuevamente si hay cambios, pues volvemos a llamar, digamos, la variable que tenemos asociada a un change, que es esta que vemos acá, que es la que me llega precisamente como parámetro de entrada. A esa variable pues yo la mando a llamar y le damos el valor básicamente que es el primer slider, y finalmente pues que con el valor asociado. Lo mismo hacemos con el otro, y para obtener o setear un valor pues dependerá si estamos en channel 1 o estamos en channel 2, y básicamente pues podemos modificar el valor. Para los servos de la carta es más o menos el mismo código, por no decir que es el mismo, mire que es exactamente el mismo, solamente que al final se le agregan 2 botones, que son estos de acá. Se agregan estos 2 botones de acá. Y finalmente pues se agregan unos métodos muy parecidos a los anteriores, y lo único que se agregó fue un método de setear un ángulo, ya sea para el servo 1 o pues para el servo 2, y de esta manera pues ya tenemos todo ejecutándose. Entonces
Entonces de esta forma, entonces miren que cuando yo ejecuto acá me va mostrando este texto, que ese es el que estamos modificando, y por acá también, o lo podemos centrar a 90 acá con los servomotores, entonces centrar a 90 y este por ejemplo centrar a 90. Entonces de esta forma ustedes pueden tener, digamos, esa funcionalidad básicamente. Dicho eso, pues este es todo el contenido de lo que va a ser actuadores. En mi caso no cumple un propósito especial, simplemente es para mostrar las capacidades de que se pueden hacer con este tipo de herramientas y lo que podemos lograr, digamos, a futuro. Si yo quisiera agregar más botones y más, es muy fácil. De pronto el tema de botones es como el que más hay que tener cuidado, pero eso se hace aquí donde dice Car GPIO. Entonces simplemente usted aquí coloca cuántos quiere. Si coloco LED, así, el LED 3, entonces significa que acá tengo que agregar dos elementos más, el 4 y el 5, y por lo tanto acá agrego los impares, que me sería pues precisamente pues el 5. Sería agregando esto de acá y agregando esto de acá sería suficiente para que me pegue más botones. Entonces cerramos acá, guardamos, ejecutamos y nos damos cuenta que ahorita pues tenemos 3 botones, y eso es así de sencillo porque la plantilla quedó muy modular. De eso se trata. Por acá en pantalla les va mostrando pues los cambios que va diciendo, y con eso creo que estamos bien por el video de hoy. ¿Qué vamos a hacer a posterior? Básicamente es que estos valores se puedan enviar por puerto serial, y con eso ya habremos concluido entonces con la comunicación en full duplex. ¿Qué quedaría haciendo falta? Pues el IoT y la configuración. Pero son dos métodos que no voy a terminar porque son métodos que yo quiero que mis estudiantes pues desarrollen por sí mismos. Así que pues si lo subiré ya cuando se acabe el semestre, ya cuando los estudiantes ya hayan hecho sus entregas. Y haremos una pausa entonces hasta esa fecha en esta miniserie que estamos creando. Sin más, me despido, un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video.